Muy bien, estábamos compartiendo la segunda predicación sobre el segundo libro de Samuel, donde hablábamos un poquito sobre el contexto histórico y la vida y las vocaciones del rey David. La primera fue, que compartimos la semana pasada, sobre el rey David como sumo sacerdote, o como la tarea de sacerdote. Y la del domingo anterior, esta que pasó hace unos días, el pastor nos hablaba sobre la vocación de David como rey, ¿no? Impactante la predicación del domingo. No sé qué te pareció. Sí, sí, tremendo. Hombre de pocas palabras. ¿Y a usted qué le pareció? Tremendo. Tremendo también. Bueno, el pastor compartió el principal versículo en el capítulo 7, donde se desarrolla la historia de David queriendo construir un templo para el Señor, porque él vivía en un palacio de cedro y la arca del pacto estaba situada entre telas, entre cortinas. Una tienda, claro. En una tienda. Entonces, lo que no me acuerdo es el nombre del profeta. Natán, ahí está. Le dice que quiere construir una casa para el Señor y Natán le dice todo lo que esté en tu corazón. Pero... ¿Qué frase? Esa es muy nueva esa frase, pastor, sí, es muy nueva. posmo. Bueno, pero era una conclusión tal vez bastante lógica por la intención. Por la intención y por el respaldo que tenía David de parte del Señor, aunque se habían olvidado de lo que había pasado con el arca, pero... Bueno, eso, pastor, de las buenas intenciones que venís hablando desde hace 2 domingos atrás. Qué difícil es diferenciar o saber cuando uno está intentando tener buenas intenciones, pero en la vida así entre nosotros, en las relaciones entre nosotros, los cristianos o con nuestra familia, pensar que tenemos buenas intenciones, pero los resultados no son los que Dios tenía para nosotros. Claro, o inclusive nuestras formas, que como nacen de buenas intenciones, las consideramos correctas, pero que nazcan de nosotros ya deberíamos ponerle cierto interrogante para consultar siempre a Dios, ¿no? De si está correcto, ¿no? Si es la manera del Señor. Recordamos que no podemos hacer culto, por ejemplo, a nuestra forma. La Biblia nos enseña cómo hacer culto. En el caso de David era lo que recordábamos del traslado del arca y la mención que hacíamos a ese momento tan triste de la muerte de Usa, por no llevar el arca en los hombros de los sacerdotes. Y en el caso de la construcción del templo, contextualizamos para los que no lo saben que el rey David tenía como vocación, ¿no? Recordando a Melquisedec, el objetivo de sacerdote, rey y profeta, que fueron los oficios que podían centralizarse en un gobierno, ¿no? O sea, era el pretendido deseo de poder ministrar a Dios siendo rey, y siendo rey servir, y siendo profeta comunicar la voluntad del Señor de volvernos a sus caminos. El rey David encarnó estos 3 oficios apuntando a Jesucristo, ¿no? El verdadero sumo sacerdote, profeta y rey, para que está escrito para ilustrarnos acerca de lo perfecto, ¿no? David en cada uno de estos oficios cometió varios errores. Utilizaste también en paralelo la historia de Esteban, el primer mártir, también que hablaba sobre las personas duras de cerviz, que ahora en un ratito lo vamos a charlar, que estuve investigando mucho, pero algo que me impactó mucho es tener cuidado que se menciona también en el libro de Hechos, de resistir al Espíritu Santo. ¿De qué forma nosotros podemos hacerlo, pastor? Bueno, en ese texto hacíamos mención a que el templo que Dios construye, que era lo que Dios pretendía, ¿no? Y logró, cuando le refuta a David su intención de construir el templo, ¿no? El Señor le dice: yo te voy a construir casa. Sí, siempre cuando hablamos de casa podemos asociar también templo, nación, tribu, pueblo, ¿no? Y en el caso de la promesa que Dios le hace a David es de que de su descendencia vendría el Mesías,
Y Esteban justamente predica con respecto a falsos testimonios que habían juntado los líderes judíos para acusar a Esteban de que Jesús había dicho que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a construir, ¿no? Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, hablando del templo de su cuerpo. De ahí pasamos a que Esteban acusa a la dureza del corazón, porque la obra del Espíritu Santo se iba a describir claramente en toda la iglesia, en los miembros de la iglesia, en el miembro del cuerpo de Cristo. O sea que vos, yo, cada uno de los que están escuchando que han creído en Jesús, conformamos ese templo donde el Espíritu Santo mora. ¿Cómo resistimos la obra del Espíritu? Esteban decía que esa dureza de cerviz es no reconocerla. Cuando nosotros no reconocemos la obra del Espíritu, no le damos el valor que tiene, estamos resistiendo. Entonces, si había una característica sobre todo de la secta de los fariseos, pero más de los saduceos, era el control del gobierno del templo, ¿no? Con sus alguaciles, con sus intercambios con Roma. Entonces hablaban del gran templo del Señor, que Juan nos cuenta de 2 ocasiones donde Jesús entró y hizo un desparramo con los cambistas, con los vendedores, porque eso se tenía que ser llamado casa de oración. Ya Jesús nos estaba explicando, ¿no?, que Él iba a hacer una obra extraordinaria, que cada uno de nosotros nos podamos convertir en templos del Espíritu de Dios. Resistimos esa obra cuando no le damos el valor, cuando no lo reconocemos, y es lo que hacían ellos, ¿no? Por eso tan tajante fue Esteban al dar su testimonio, ¿no?, acerca de su fe en Jesús. Algo que me sorprendió, pastor, es cuando, volviendo a David, que él va como con una propuesta hacia el Señor y el Señor se la cambia totalmente, hasta termina bendiciéndolo a él, sí, y dándole promesas. Sí. O sea, como que David hasta él mismo se sorprende y dice: tratás a todos los hombres de la misma manera. Claro. Sí, esa es una frase muy interesante que aparece en el texto, ¿no? Una reacción de David de que si Dios trata a las personas de la misma manera que lo estaba tratando a él, porque eso lo sorprendía de que terminara siendo bendecido él y su casa, y también parecería apuntar esa frase: si así debe ser el trato entre nosotros, los hombres, ¿no? Como tú me tratas a mí, así debe ser el trato entre nosotros, ¿no? De tanta consideración, de tanta bondad de parte del Señor y propósito, ¿no? La diferencia entre David y los saduceos en cuanto al corazón, claro, en cuanto a la reprensión, a la palabra de corrección, la aceptación, porque David pudo haberse justificado y decir: pero yo quería hacer algo, claro, porque te lo mereces, y el Señor cambia la perspectiva y le aclara que el que lo sacó entre las ovejas fue él. Sí, y muy bueno también cuando más adelante, que no hicimos esa referencia porque no teníamos tiempo, que Dios le va a permitir la construcción del templo a su hijo, sí, a Salomón, y David lo que hizo fue acopiar el material para la construcción, aunque él no les tenía permitido hacerlo, ¿no? Eso hablaba de la intención de adoración de David. Espectacular. Bueno. ¿Y cuál sería, pastor, si él, o sea, la consecuencia, sí, si él no hubiera aceptado esa? O sea, se diría: bueno, voy a construir el templo igual. Bueno, había un riesgo constante que fue justamente lo que llevó a Israel a buscar un rey, parecerse a las demás naciones. Las demás naciones vecinas a Israel tenían sus templos con sus dioses. Podía terminar inclinándose a ese tipo de comparación. Israel era un pueblo único, acuérdense que su rey era el Señor, pero Israel dice: queremos como las demás naciones tener rey, aunque en la ley levítica estaba permitido, no era el espíritu correcto como lo pedían, ¿no? Y en la construcción del templo, si David porfiaba con eso, estamos haciendo una conclusión, ¿no? Sí, nuestra. Sí. Había mucho riesgo de que terminara siendo idólatra, cosa que pasa con Salomón al final de su reinado. Salomón terminó inclinando su corazón por las mujeres que tenía, inclinándose a la idolatría.
Entonces, por eso es muy importante la aclaración, ¿no? de Dios diciéndole, si los cielos de los cielos no me pueden contener, o sea, si yo he hecho el cielo y la tierra como estrado de mis pies, ¿quién me va a poder construir a mí una casa? Porque si no, hacemos a Dios igual a los ídolos. Claro. Que David lo tenía que tener muy claro eso. Por eso la doble propuesta del Señor, ¿no? Bendecir la casa de David y construir un templo con el Mesías en donde el Espíritu de Dios morara. Acuérdense que el templo era para que Dios morase. Hay algo que vos Sí. siempre nos aclarás a los alumnos de DNI, de una materia que es para pensar y revisar las cosas que hacemos dentro de la iglesia, las actividades, el desarrollo, el crecimiento, y que nos decías hacer por hacer. Ujú. Aunque sean buenas las intenciones, si no tiene un plan que está respaldado por Dios, que está respaldado por la Escritura, hacer por hacer no da fruto. No, y lamentablemente entramos en una vorágine de actividades y de cosas que justifican el que hemos hecho algo, Claro, pero que no está... Dios no las pidió. Claro, que Dios no la pidió, o inclusive que Dios la quiere hacer de otra forma. Claro, Nosotros nos metemos en emprendimientos enormes, a nuestro parecer, ¿no? Que a Dios no le cuesta nada hacerlo y que lo puede hacer con instrumentos muy débiles y con recursos muy, o sea, pocos recursos, y nosotros a veces creemos que tienen que ser con recursos extraordinarios y con una infraestructura extraordinaria para lograr cosas que Dios la puede hacer de otra manera, ¿no? David tenía que entender eso, que el templo no debía ser igual a las naciones vecinas, ¿no? terco o duro de cerviz, que se menciona acá en el libro de Hechos, pero se menciona también en los Evangelios, se menciona en el Antiguo Testamento, en varias oportunidades, y buscaba un poquito. Todos sabemos más o menos lo que significa. En algunas definiciones dice cabeza dura. Uh-huh. Pero es terco, difícil de controlar, una persona de corazón duro. Entonces, y después de decir eso, era que Esteban decía, y ustedes, esperen que lo quiero decir bien, ustedes que resisten al Espíritu Santo, ustedes los de corazón duro, ustedes los que son tercos, los que son difíciles de controlar. Uh-huh. Y se menciona, Jesús mismo dijo de duros de servicio. Sí. Hay tanta referencia a ese tema, Sí. y que mismo David también tiene que aprender a no ser lo que, bueno, es por lo que se caracterizó David, de arrepentirse y Claro. volverse a Dios, y escribe un salmo, que es el Salmo 72, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo, o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados por con cabastro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Claro. En la referencia, bueno, el pastor siempre lo explica, la referencia de lo que para los judíos era tan común hablar sobre duro de cerviz, que hacía referencia a los bueyes, que les ponían el yugo, ¿es, pastor? El yugo, sí. Y le pinchaban los talones con una aguja. No, los costados. Yo leí la versión de los talones, Está bien. los talones, Sí. para Bueno, que me- pudieran dirigirse. Claro, camino. el duro del servicio es que no inclina su espalda para la humillación. Claro, O sea, que no se humilla. En el caso de David era instantáneo, ¿no? Cuando era confrontado, ¿no? Cuando era pinchado. automáticamente se humillaba, ¿no? Y eso lo hacía según el corazón del Señor, porque era dócil. Y o sea, esa docilidad no era la característica de los líderes saduceos, a los que Esteban apuntaba con el testimonio, ¿no? Al decirles duro de cerviz. O sea, no doblar la espalda frente a los planes que Dios tiene, que son mucho más altos, más grandes que los que nosotros creemos o consideramos, ¿no? Recalcar entonces que David era según el corazón de Dios por la forma que tenía de arrepentirse y seguir las instrucciones de Dios, no por no equivocarse. No, tal vez encontramos uno de los personajes que más registro bíblico hay de sus equivocaciones.
Es impresionante, ¿no? Porque conocemos la intimidad de David de una forma que nosotros no nos atreveríamos a que se contara ni el 1% de lo que se cuenta de él, y que quede registrado en las escrituras para siempre. Y sin embargo David buscaba que Dios sea glorificado aún con su pecado, ¿no? Que Dios no pase por injusto, ¿no? Que Dios tiene razón al castigarme si me estaba castigando o corrigiendo, ¿no? Y buscaba el perdón del Señor para que Dios sea glorificado. O sea, un rey que aceptaba sus grandes fracasos, sus grandes pecados, ¿no? Que trajeron consecuencias tan tristes para la familia de David. Pero ahí vemos la docilidad para aprender, ¿no? Recordamos siempre que David, siempre como todos los personajes tan importantes en las Escrituras, están señalando a Jesús. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Llevad sobre vosotros mi yugo, que es fácil, ligera mi carga. En David vemos un cartel luminoso que dice: seamos como Jesús, ¿no? Seamos como Cristo. Por eso profetizó acerca de él. Así que los 3 oficios, sacerdote, profeta y rey, los tuvo David, los vivió, los aprendió, a fuerza de mucha equivocación, de mucho trato de parte del Señor, apuntando a nuestro gran sumo sacerdote, nuestro gran rey, nuestro gran profeta, Jesucristo. Bueno, pastor, estamos atentos entonces a la última vocación de David, que va a ser explicada este domingo. Profeta. Profeta, si Dios quiere. Si llegamos. Si llegamos. Bueno, me quedaron algunas preguntas más que después se las haré al pastor. ¿Cómo no? Pensé que me iba a cachetear. No, pastor, en el momento de mateando con el pastor, jamás. Entonces yo sí. No se puede. Está. ¿Cómo acepto la corrección? Soy igual que David. Bueno, muy bien. Nos vamos a un pequeño espacio publicitario. Enseguida volvemos. Gracias, pastor. De nada me tiene que decir, pastor. No, yo pensé que venía el espacio publicitario directamente. Gracias, pastor.